proteínas y han debido ver que se reparte por generaciones. Los macrólidos, que no solamente, algunos lo clasifican en generaciones, pero algunos no. Tenemos 4 principales mecanismos de acción, ¿sí? Aquí pueden ver, miren, inhibición del ADN o ARN. En esta tenemos la familia de las quinolonas, la rifampicina también está. Aquí tenemos el bloqueo de la pared celular, que también ustedes ya lo han averiguado, ¿sí? Ahorita les voy a ir explicando. Las cefalosporinas, los carbapenémicos, las penicilinas. Inhibición de la síntesis de proteína. Hablamos de los macrólidos y los aminoglucósidos. Y inhibidores para que se puedan replicar el ADN, ¿no? Y los antibióticos van a venir para diferentes efectos y orígenes, ¿no? Sobre todo tenemos las penicilinas, que van a ser naturales, semisintéticas y sintéticas, ¿no? Y van a tener un efecto. Lo más importante es lo que es bacteriostático, saber qué es bacteriostático, saber qué es bactericida, ¿no? Más adelante ya les voy a hablar de esto. El bacteriostático inhibe el crecimiento de las bacterias, inhibe su metabolismo, a diferencia de lo que es el bactericida, que elimina, causa lisis celular, ¿sí? Ahora, en cuanto al el espectro de actividad de los antibióticos, vamos a poder clasificar en amplio, intermedio y espectro reducido, ¿no? Aquí nuevamente vamos a repasar el mecanismo de acción de los antibióticos, ¿sí? Inhibición de la síntesis de la pared como primer mecanismo de acción, ¿sí? Encontramos a los betalactámicos. Yo les había dicho las penicilinas. Entre las penicilinas vamos a encontrar, a ver, a la penicilina benzatínica. ¿Qué más conocen, jóvenes? La benzatínica, ¿qué más? Andrea, ¿qué más conoces? Kelly. ¿No conocen, jóvenes, las penicilinas? Tienen que leer para la siguiente clase lo que son los antibióticos. Yo les voy a volver a preguntar. Las penicilinas tenemos la procaínica, la benzatínica, la cristalina, por ejemplo, ¿no? Estos son de amplio espectro. La benzatínica viene en una dosis de 1.200.000 unidades internacionales y la penicilina benzatínica de 2.400.000 unidades internacionales de manera única. Es una penicilina de depósito. Las otras son de acción intermedia y lenta, ¿no? Tenemos a la familia de las cefalosporinas. Tenían que averiguar las cefalosporinas. Catherine. Sí, doctora. Háblanos de las cefalosporinas. Tenían que averiguar todo con respecto a la cefalosporina. Bueno, las cefalosporinas son antibióticos que se clasifican en 5 generaciones. ¿Ya cuáles son? La primera generación generalmente son gram positivas y bueno, las últimas van a ir más para las gram negativas, o sea, por así decirlo, como van a servir más para las gram positivas la primera generación. Van a estar la cefalotina, cefadroxilo, cefarolina, cefalexina y esas son las de primera generación. Ya, Las de segunda. Catherine, hasta ahí. Ya, gracias. Flavia. 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 No quiere hablar, no sabe. Kate. Samantha. Tampoco. Andrea.
Doctora. Las cefalosporinas de segunda generación, ¿cuál es su mecanismo de acción? No han averiguado, jóvenes, solo Caterina ha averiguado, los demás, ¿dónde están? ¿Quién ha averiguado, jóvenes? Por favor, Kelly. Leslie. Ya, doctora. La De la segunda generación tenemos la cefocitina, cefuroxima, cefaclor, cefotetán, cefonicid, cefmetazol. Su acción es mayor contra la gram negativa y menor contra la gram positiva, leve a neurobios. Actúa en las bacterias como la Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ceratia. Eso, doctora. Ya, a ver, gracias, baja la manito aquí, tu compañera Brian, es la que alzó la mano. ¿Quién alzó la mano? ¿Quién quería participar? Brian. Brian, ¿cuáles son las cefalosporinas de tercera generación? Nombrarle cuáles son los que comprenden o ante cuáles se podría decir actúan. No, ¿cuáles son los que conforman la tercera generación? ¿A quiénes van a actuar? Son aproximadamente 10. Serían el cefoperazone, el ceftriaxona, el ceftazidime, el cefanemoxime, el moxatactam, el cefdimet, el cefixime, la cefotaxime, cefodoxima proxetil y la ceftibatem. Y dime, ¿cuál es la dosis por ejemplo, de la ceftriaxona que acabas de mencionar? Lamentablemente, doctora, no logré averiguar hasta ahí. Mil disculpas. No te preocupes. Cintia. Mecanismo de acción de la ceftriaxona. Mecanismo de acción de la ceftriaxona. mecanismo de acción. Disculpe, doctora, no se le escucha. Mecanismo de acción de la ceftriaxona. Ok, el mecanismo de acción de este es, como todos los antibióticos beta-lactámicos, es una bactericida inhibiente de la pared bacteriana, específicamente unas proteínas llamadas proteínas ligados de la penicilina, que se localiza en dicha pared. Jefferson. Gracias. Jefferson. Sí, doctora. Hay dos Jefferson. Jefferson Jefferson Yucra. Jefferson Yucra no está. Saemi. Saemi, ¿dónde estás? Sí, doctora. Por favor, dime a qué familia corresponde el cefamandol. El segundo, un ratito, doctora. Ahí no está, ¿dónde está? En tu cabeza tiene que estar. A la segunda generación, doctora. Ya. Brandon. Presente, doctora. Brandon, mecanismo de acción del cefamandol.
1, 2, No puede averiguar esa parte, doctor. Lo siento. 5. A ver, jóvenes. Todos los medicamentos que han hablado, la cefuroxima, el cefamandol, la cefarotina, la cefuroxima, etcétera, etcétera, todos estos antibióticos van a tener el mismo mecanismo de acción: inhibir la síntesis de la pared celular. Todos. Si alguien les pregunta cuál es el mecanismo de acción de la cefuroxima, inhibición de la síntesis de la pared celular. Si otra persona les pregunta cuál es el mecanismo de acción de la cefalotina, inhibición de la síntesis de la pared celular. Todas las cefalosporinas en todas sus generaciones van a tener la capacidad de inhibir la síntesis de la pared celular. Todos, jóvenes, todos, absolutamente todos, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a las cefalosporinas. También tenemos a otros antibióticos como los carbapenémicos, ¿no? Los carbapenémicos incluyen unos antibióticos que van a cubrir tanto a bacterias gram positivas como a bacterias gram negativas. Este tipo de antibióticos se va a utilizar sobre todo en aquellos pacientes que estén en terapia, ¿sí? El frasco les llega a costar aproximadamente 800 a 700 bolivianos. Estamos hablando de un frasco de 1 gramo, que por lo general viene, ¿no es cierto? Entre los carbapenémicos vamos a tener al imipenem, al carbapenem, al imipenem, entre otros, ¿no? Y así sucesivamente, jóvenes, que ustedes ya lo tienen que saber. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de las cefalosporinas, jóvenes, de los carbapenémicos y las penicilinas? ¿Cuál había sido, jóvenes? Inhibición de la pared celular. ¿No es cierto? Inhibición de la síntesis de la pared celular. Ese es el principal mecanismo de estos antibióticos. Ahora, tenemos otro tipo de antibióticos que corresponden a la inhibición de la permeabilidad celular, es decir, a la membrana celular, ¿no? Alteran esta membrana. ¿Y quiénes son? Las polimixinas, los imidazoles. Entre los imidazoles vamos a tener, por ejemplo, a ver, ¿a qué antibiótico? Al metronidazol, ¿sí? El metronidazol nos va a ir a cumplir esta función, ¿sí? El metronidazol viene de una dosis de 500 a 1 gramo por vía oral. También viene por vía endovenosa y también viene por vía intravaginal, ¿sí? Para vía vaginal. Ahora, otro de los antibióticos van a ser los aminoglucósidos y las peptidinas. Estos van a ir a actuar a nivel de la síntesis de proteínas, ¿sí? Y los ribosomas se van a clasificar en una microunidad y una macrounidad. La microunidad va a ser el 30S, ¿sí? El 30S. El 50S ya corresponde a ¿qué? A los macrólidos, jóvenes. Ahora, tanto los macrólidos como los aminoglucósidos van a tener el mismo mecanismo de acción de inhibir la síntesis de proteínas, ¿sí? Ahora, vamos a empezar con los aminoglucósidos. Tenemos, por ejemplo, la gentamicina, la tobramicina, la canamicina. ¿Qué más? La streptomicina, ¿sí? Tenemos a estos antibióticos. Un ejemplo, la gentamicina viene de una dosis de 20, 40, 60, 80, inclusive hasta 120 miligramos, ¿no? Esto por vía venosa, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a los aminoglucósidos. La síntesis proteica va a ser su principal mecanismo de acción. Inhiben la síntesis proteica de los ribosomas, ¿no es cierto? Entonces no se vayan a olvidar. Ahora, la macrounidad del ribosomal está a cargo de los macrólidos. ¿Cuáles son los macrólidos, jóvenes? ¿Cuáles antibióticos, Jacqueline?
Jacqueline Pretel. ¿Puedo contestar, doctorita? Ya, dale, Jessie. Acitromicina, ciclaritromicina, doctora. Ya. Tenemos la citromicina, ¿no? La citromicina viene de 500 hasta 1 gramo, ¿no? Este antibiótico es un poquito caro. Por ejemplo, la tableta les viene a costar de 500 miligramos, dependiendo del laboratorio que lo va a distribuir, vale a 50 bolivianos, 45. Ahora, vamos a encontrar acitromicina con nombres genéricos, como tal, acitromicina. Y nos va a costar 15 pesos, dependiendo del laboratorio que lo va a elaborar. Bien. Ahora, estos antibióticos van a tener muy buen efecto sobre la síntesis de proteína, pero a nivel macro, ¿sí? Al margen de eso, tenemos otros medicamentos como el cloranfenicol, la streptotornasa, entre otros, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de acción más importantes, jóvenes? Melissa, ¿cuáles son? De los macrolitos, doctora. De los 4 mecanismos de acción, ¿cuáles son los 4 mecanismos de acción más importantes? Les acabo de mencionar. ¿Puedes responder? Los macrolitos impiden que las bacterias produzcan las proteínas que necesitan para crecer y multiplicarse. ¿Me estás preguntando, Melissa? No, doctora, perdón. El otro es... Nayeli, a ver. Ok, la inhibición de la síntesis de la pared celular. Segundo sería alteración de permeabilidad celular. El tercero, inhibición de la síntesis proteica. El cuarto, inhibición de la síntesis del ADN y el ARN. Muy bien. Esos son los 4 principales mecanismos de acción, ¿sí? No vayan a olvidar los 4 mecanismos de acción. A ver, un ejemplo de cada una, Shirley. Shirley. ¿Está aquí? Shirley. Un ejemplo de cada uno de los mecanismos de acción. Un ejemplo de los fármacos. Ya, pero ¿a qué familia corresponde? No, perdón, ¿qué medicamento corresponde a la familia de las quinolonas? Ahí está la cosa, saber el nombre de los antibióticos, a qué familia corresponden. Esa es la idea. Ya sabemos. No, 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 no. Brandon, ¿qué opinas? Brandon. Presente, doctora. Se me está entrecortando la llamada, perdón. Ana Indira. Dime, doctora. La misma pregunta, señorita. ¿Qué debo pensar? A ver, ustedes, ¿para qué? Para la inhibición de la permeabilidad celular puede ser el metramidazol. Para la inhibición de la proteica de los ribosomas puede ser la gentamicina. Y para la inhibición de la síntesis del ADN y ARN puede ser la acitromicina. Ya. ¿Qué más? Melissa Estrada. Doctora, disculpe, no tengo referencias de eso. Ya.
Miren, jóvenes, no sé qué pensar, pero bueno, los que están atendiendo la clase me parece ideal. Los que están haciendo lo voy a sentir mucho. Porque esto es fundamental, jóvenes. Esto es lo más importante de una de las materias más importantes, lo que son los antibióticos, el tema de los antibióticos, porque todo el tiempo, siendo profesionales, de igual forma van a llevar antibióticos. Así que los que van a sacar provecho, felicidades. Los que están haciendo otra cosa, bueno, pues estudiarán en su momento, ¿no? Ya, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia, ¿no? En el siglo XVII y en el siglo XVIII, justamente se aplicó el tratamiento para el paludismo con la quinina, ¿sí? Posterior a esto, se aplicó un tratamiento para la amebiasis, que era la emitina. Pero en este entonces no existía una teoría científica de cómo actuaban estos medicamentos. No se sabía. Ahora, en el año 1929, el señor Alexander Fleming descubrió lo que es la penicilina, ¿no? ¿Cómo le descubrió? Lo descubrió en un medio de cultivo propio que él realizaba, ¿no? Este se había contaminado con un hongo, su muestra se había contaminado con un hongo, y este era el responsable de la mayoría de las contaminaciones que él había hallado, ¿no? Y a esto lo llamó, a este medicamento lo llamó penicilina. El hongo era denominado Penicillium notatum, no se olvide. Ahora, primer mecanismo de acción, ¿cuál es, jóvenes? La inhibición de la Inhibición de la pared celular. Inhibición de la pared celular. Muy bien. Inhibición de la síntesis de la pared celular. Entre estos, aquí tenemos los chanchullos, miren. Perdón, me falta un acento, perdón. Los beta-lactamatos. ¿Qué más? Ah, mi oído. Ay, su oído, le duele. Los beta-lactámicos, las cefalosporinas, los carbapenémicos, ¿no es cierto? Este va a ser el primer mecanismo de acción, la inhibición de la síntesis de la pared celular. Segundo mecanismo de acción, jóvenes. Alteración de la permeabilidad Alteración de la permeabilidad celular. ¿No es cierto? Entonces tenemos a las polimixinas y a los antibióticos poliénicos. ¿Bien? Muy bien, hasta ahí están atendiendo. Mecanismo de acción, tercero, ¿cuál es? Inhibición de la síntesis proteica. Inhibición de la síntesis proteica. Aquí tienen chanchullo, macrólidos y aminoglucósidos. Recuerden que los aminoglucósidos son los de la subunidad menor y los macrólidos de la subunidad mayor. ¿Es cierto? Inhibición de la síntesis del ARN y ADN. Muy bien, tenemos las quinolonas y lo que es la rifampicina. Las quinolonas vienen por familias, ¿sí? Lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver. Ahora, vamos a decir qué es farmacodinamia y qué es farmacocinética. En resumen, farmacodinamia es el estudio de las drogas, es decir, cómo actúan las drogas sobre los seres vivos. ¿Me entienden? Mecanismo de acción. ¿Cómo actúan las drogas sobre los seres vivos? Estamos hablando tanto de procesos fisiológicos, bioquímicos del fármaco, ¿no? Otra vez, actúan las drogas sobre los seres vivos. Y la farmacocinética será lo que los seres vivos le hacen al fármaco. ¿Me entienden? Otra vez, farmacocinética se refiere qué es lo que le hace el organismo a la droga. Lo contrario de lo que las drogas le hacen a los seres vivos. ¿Me han comprendido?
esta parte. Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces, Sí, la farmacocinética va a comprender el estudio de la absorción, de cómo el medicamento ingresa por la boca, por qué vía, ¿sí? Va a hablarnos de la distribución, ¿sí? De la distribución, del metabolismo que se lo va a realizar en el hígado. Todos los fármacos que se van a ingerir van a pasar por el hígado, ¿sí? Se van a distribuir y posteriormente pasan al hígado para que este se pueda metabolizar, ¿no? Por ejemplo, si tomamos una dosis de 4 gramos de paracetamol, ¿qué pasa con el hígado? ¿Qué pasa, jóvenes? El hígado se va a intoxicar, todos se van a intoxicar. A lo mucho que pueden tomar la amoxicilina, la paracetamol es de hasta 2 gramos, ¿no? De ahí ya tenemos otros efectos, la intoxicación. Y el hígado es el que más sufre porque él lo hace la biotransformación, entre otras, ¿no? Y finalmente lo que tenemos, la vía renal o la excreción, es cuando el medicamento se desecha, básicamente. ¿Me han comprendido hasta ahí, jóvenes, estos dos? ¿Sí? Sí, doctorita. Sí, Sí, doctora. Ya. ¿Podría Entonces, explicarlo? ¿qué era farmacodinamia, jóvenes? ¿Qué es farmacodinamia? Actuación de las drogas sobre los seres vivos. Ya. ¿Y farmacocinética? ¿Qué es lo Porque que el hace el organismo le organismo hace para Actuación de hacer? distribución del y cuerpo de metabolismo las drogas. de las drogas. Muy bien. Y comprende estos procesos, ¿no es cierto? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Muy bien. Hasta ahí veo que me han comprendido. Ahora, vamos a hablar de otros conceptos como la terapéutica, ¿sí? Es el arte de aplicar, ¿sí? El arte de aplicar los medicamentos y vamos a utilizar diferentes medios físicos, ¿no? Vamos a usar medios psíquicos también al tratamiento de las enfermedades, ¿no? La toxicología es otra rama que contribuye por sí misma una vasta disciplina que incluye el origen, las acciones, las investigaciones y el diagnóstico y tratamiento de alguna patología, ¿no? Ahora, las intoxicaciones por fármacos se pueden dar con mucha frecuencia si es que no lo sabemos aplicar. Es por eso que es importante estudiar las dosis correspondientes, ¿sí? No podemos aplicar una dosis de 1 gramo a un niño, por ejemplo. ¿Qué lo vamos a conseguir? Vamos a conseguir intoxicarlo. Entonces, la dosis para niños vendrá de acuerdo al kilogramo peso. ¿Entienden? ¿Sí? Ahora, la vía tópica. Entre las vías de administración vamos a encontrar lo que es la vía tópica. Hablamos de la aplicación directamente sobre la mucosa o sobre la piel. Hablamos también de los orificios naturales, ¿no? El objetivo de esta vía de administración es solamente obtener un efecto local, ¿sí? Un efecto local a este nivel, ¿no? Entonces, existen algunos factores que van a afectar lo que es la absorción del medicamento, ¿no? Por ejemplo, el pH. El pH de la piel, jóvenes, es ácida, es ligeramente ácida, ¿no? Los ácidos se absorben más fácil sobre la piel, los fármacos ácidos, ¿no? Entonces, va a favorecer en ese caso. Ahora, las características físico-químicas, hablamos de lo que es el principio activo. Todas las sustancias liposolubles sin un vehículo van a penetrar fácilmente por lo que es la piel, a través de lo que son las glándulas sudoríparas, ¿no? Ahora, la concentración del principio activo en el sitio de aplicación va a ser proporcional, ¿no? El estado físico de la piel, de igual manera, es importante. Si tenemos una piel intacta, el medicamento no se va a absorber del total,
no se va a absorber. Pero a diferencia, si tenemos acá una lesión, el medicamento se va a poder absorber porque estamos ya abriendo tejido, ¿no es cierto? Y no es lo indicado. Otro, la edad. Obviamente la edad es muy importante. ¿Por qué? Porque en los niños la piel todavía es permeable, a diferencia de lo que ocurre en los adúlteros, ¿no es cierto? La piel es bastante, ya no es permeable como tal, ¿no? Entonces, también radica una vital importancia el sitio de aplicación. ¿Será lo mismo la piel del antebrazo que la región plantar, jóvenes? ¿Será lo mismo? Doctora, es distinto. No, doctora. No, no es cierto. La región plantar es más gruesa, el epitelio queratinizado es mucho mayor que en el antebrazo. Entonces, si aplicamos en el antebrazo, se va a absorber el medicamento, pero si aplicamos en la región plantar, no es cierto, no se va a poder absorber en su totalidad, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos del sitio de aplicación. Ahora, tenemos otra vía, que ustedes también la conocen, que es la vía entérica, es decir, la vía oral, cuando consiste en la administración del medicamento por la boca y posterior deglución del mismo fármaco, ¿no? Vamos a seguir hablando de la vía entérica. Esta vía entérica tiene la característica que los medicamentos se van a absorber, pero no se van a absorber en el estómago, sino se van a absorber en el intestino delgado, por la gran superficie que tiene de esta, ¿no? Al margen de que esta parte es súper irrigada, ¿no? Ahora, la presencia de bilis también va a ayudar, ¿no? Y debemos tener en cuenta que cualquier factor que acelere el vaciamiento gástrico y acelere el peristaltismo intestinal, como el hambre, como el ejercicio, las comidas frías, van a hacer que aumente la capacidad de absorción, ¿no? Se va a aumentar la absorción. Un ejemplo claro tenemos a lo que es la metoclopramida, que acelera el vaciamiento gástrico, aumenta por ende la velocidad de absorción de muchos medicamentos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta vía? Como ustedes saben, la vía oral es una vía bastante sencilla, es cómoda, no es dolorosa, pero sí puede llegar a ser desagradable. Es una vía económica, lo que permite que la mayoría de los casos se pueda autoadministrar. Ustedes se autoadministran cuando les duele la cabeza, cuando tienen cefalea, ¿no es cierto? Se toman un paracetamol para el dolor de cabecita y ya está. Pueden autoadministrarse. También es una vía segura. No altera ninguna protección del cuerpo en cuanto a la ingesta, ¿no? Ahora, si tenemos una sobredosis por vía oral, una loca o un loco se ha tomado, qué sé yo, un coctelito de fármacos, hablamos de diazepam, paracetamol, clonazepam, alprazolam, todos los fármacos, la vía oral va a favorecer para que nosotros podamos introducir una sonda y realizar un lavado gástrico, vaciar todo lo que se ha tomado. Podemos hacer eso, ¿no? Ahora, las desventajas. Eso, por ejemplo, la instalación de la sonda es un proceso doloroso, ¿no? Es doloroso que a nadie le recomiendo. Duele realmente, duele. Como si mejor no les digo cómo es, jóvenes, porque ya me da cosa. El efecto entre las desventajas, el efecto del medicamento no aparece rápidamente, tiene que actuar, ¿no? Va a demorar unos 15 a 20 minutos para que pueda actuar, ¿no? Por lo que no se puede emplear de manera, en caso de urgencia, por ejemplo,
¿no? Porque no nos va a dar un efecto rápido. Ahora, debemos tener cuidado en aquellos pacientes que tienen una irritación gástrica. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden empeorar el cuadro y entonces se impide su uso, ¿no? Ya no podemos usar la vía oral porque cualquier fármaco le va a dañar la pancita, la barriguita, le va a hacer daño. Hasta ahí está entendido, jóvenes. Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a hablar de las formas farmacéuticas. Las formas farmacéuticas líquidas son jarabes, por ejemplo, son agradables, sobre todo para los niños, ¿no es cierto? Estas formas farmacéuticas líquidas son muy recomendables, sobre todo en el caso de los niños. Ahora, porque no tienen olor ni sabor, ¿no? Ahora, también existen las formas orales sólidas, ¿no? ¿Hablamos de qué? ¿Cuáles son las formas sólidas, jóvenes? ¿Las pastillas? Las pastillas. Ya. ¿Qué más? Las cápsulas. Sólida, ¿no? Ya, pero ¿qué más? Nada más los comprimidos, ¿sí? Entonces, estos van a estar en esta forma sólida. Ahora, tenemos comprimidos de capas múltiples o liberación retardada, ¿no? Hay algunos medicamentos que vienen, como por ejemplo, se usa para el Helicobacter pylori, vienen 3 medicamentos en uno comprimidos, ¿sí? Vienen por capas y tienen múltiples capas, como dice su nombre, ¿no? Tienen núcleos superpuestos y que tienen la finalidad de evitar que se puedan administrar más medicamentos, uno en torno. Pero ahora hablamos de las grajeas, ¿no? Son comprimidos recubiertos con azúcar, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad solamente de proteger al principio activo de la humedad y del aire, ¿no? Este nos puede ayudar a enmascarar los malos sabores y los olores. Si ustedes mascan un Typirex que viene en cápsulas blandas, lo abren, debe ser horrible, jóvenes. Nunca he hecho la prueba, voy a hacer la prueba. Entonces, debe ser feo, ¿no? Entonces, también vienen los comprimidos con recubierta entérica o gastroresistente, ¿no? Comprimidos que a diferencia del anterior, la cubierta resiste a las secreciones ácidas. Entonces, esto con la finalidad de que pueda pasar a lo que es el intestino delgado, desintegrarse y poder liberar el medicamento. Tenemos la cápsula, ¿no? Es una preparación sólida que contiene una unidad posológica de uno o más principios activos, ¿no? Que van a estar acompañados de una cubierta sólida o blanda. Ahora, la vía rectal. ¿Quién conoce la vía rectal, jóvenes? ¿Qué medicamentos se pueden aplicar o para qué? El supositorio de glicerina para los niños. Ya. ¿Qué más? Y luego, Supositorio. pastillas, no, están con vómitos. Más. Para controlar la fiebre. Ya. ¿El recto es limpio o sucio, jóvenes? ¿Qué opinan? Sucio.
sucio, doctora. Sucio. Limpio. Doctora, Es sucio. Ser una vía de evacuación tiene que ser sucio. Ya. Todos dicen sucio, van a averiguar. Si el recto es sucio o es limpio. Aquí me voy a entrar. Eso está interesante, Jorge. Voy a entrar una de sus tareas. A ver, somos del grupo F, ¿no? F. F. Es verdad. A ver, aquí me voy a anotar. Averiguar. A ver, ahorita averigüen, joven, en 5 minutos. Para averiguar si es limpio o sucio el recto. Y me avisan cómo les ha ido. 5 minutitos para que revisen.
Joven, ¿ya han averiguado? Doctora, ¿Qué tal? ¿Cómo había sido? en sí el ¿El rectal ano o el recto? es Ah, limpio. ¿no ve? Había sido lo contrario. Es limpio el recto. No puede ser sucio. Es más limpio que la boca, jóvenes. En la boca la cavidad oral es sucia, cochina, hay bacterias. Cuando besan a su chica, se intercambian las bacterias, ¿no es cierto? Entonces el recto es limpio. El ano es el que es sucio, jóvenes, el ano, porque tiene medio pliegues, ¿no es cierto? Tiene pliegues y ahí se pueden depositar algunos residuos fecales, ¿no? Entonces, ya sabemos, el recto es muy importante ante la administración del fármaco. Ya vamos a ver por qué es importante, ¿no? Estamos hablando de los supositorios por lo general, ¿no? Ahora, la vía rectal, como su nombre lo dice, es la aplicación del medicamento en el interior del recto, ¿no? Cuando nosotros empleamos el fármaco por vía rectal, buscamos una acción local, ¿no? Ya sea de anestésicos, ya sea para la fiebre en el caso de los niños, etcétera, ¿no? Anda que me... Entonces, también nos puede producir efectos sistémicos después de su absorción. Ustedes han dicho muy claro, el antipirético para la fiebre en el caso de los niños, inclusive para el caso de diarreíta, ¿no es cierto? Para constipación hay supositorios de glicerina que nos van a aumentar lo que es el flujo. Ahora, esta vía es muy importante y evita lo que es el primer paso, es decir, por el hígado, ¿no? No hay metabolismo como tal por parte del hígado. Ahora, esta tiene la característica muy importante de que el recto va a estar muy vascularizado, lo que va a favorecer el proceso de absorción y vamos a tener un efecto bastante rápido, ¿no? Bastante rápido. ¿Por qué? Porque las venas hemorroidales van a desembocar en lo que es la vena cava inferior. Bien, hasta ahí está comprendido lo que es el recto, jóvenes, la vía rectal. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entre las ventajas y las desventajas, como ya les he dicho, la absorción es súper rápida por esta vía, ¿no? Especialmente en aquellas preparaciones líquidas. No es una vía dolorosa, pero sí bastante incómoda. No sé si han recibido la vía rectal, los que han recibido tienen la experiencia ya, ¿no? Entonces, es un medicamento que se destruye en el estómago, ¿no? Que se van a destruir en el estómago o en el intestino, ¿no? A ver, entre las desventajas, la absorción es irregular e incompleta. No es cómoda como la vía oral, como ya les he dicho. Ahora, en casos de fisura anal o hemorroides inflamada, la aplicación del medicamento del supositorio lo va a impedir, no se puede emplear, ¿no? Las formas farmacéuticas para la vía rectal es como ustedes lo han dicho, supositorio, de forma sólida, ¿no es cierto? Que este supositorio se va a diluir con la temperatura corporal del cuerpo, ¿no? Ahora, las soluciones de dispersiones rectales, enemas, pueden contener o no fármacos para tomar radiografías de colon, por ejemplo, ¿no? Ahora, las soluciones se pueden emplear si tenemos un niño convulsionando. Imagínense, va a convulsionar y no podemos acceder a la vía venosa porque está tembloroso, se está sacudiendo por todos lados y vamos a requerir la vía rectal. ¿Cómo creen que podemos aplicar? Ya conocemos algunos fármacos. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen, muchachos? ¿O no tienen idea?
Ya, vamos a aplicar diazepam por el recto, es una forma líquida, ¿no? Si alguno ha experimentado por medio de una pequeña sondita, sobre todo a los niños, podemos aplicar diazepam de acuerdo al kilogramo de peso. Podemos aplicar pomadas que son semisólidas y que tienen un principio activo adecuado. Ahora hablamos de la vía sublingual. Aquí ven en la imagen, como su nombre lo indica, debajo de la lengua. Es la colocación del fármaco debajo de la lengua hasta que ésta se puede absorber, ¿sí? Ahora, sabemos nosotros por anatomía que la superficie, el piso de la boca, como tal, tiene una amplia irrigación, tiene una amplia vascularización, ¿no es cierto? Porque todos estos vasos van a ir a drenar a la vena cava superior y hace que el proceso de absorción sea bastante significativo ante algunos medicamentos. Ahora, la ventaja de esto, que es una técnica sencilla, cómoda, no es dolorosa, pero sí es algo incómoda, porque no todos los medicamentos saben a chupetes, a dulces, ¿no es cierto? Entonces, esta vía permite la autoadministración del fármaco, ¿no? Y se puede eliminar el exceso del medicamento, ¿no? De manera fácil y su efecto es bastante intenso. Ahora, en cuanto a las desventajas, solo pueden administrarse medicamentos liposolubles, ¿no? Que, eh, que nos puedan garantizar la absorción de las moléculas, perdón. Estos medicamentos tienen ciertas características, como ser ácidos que tengan mal sabor, etcétera, ¿no? Y esta vía se la puede aplicar siempre y cuando quieran buscar un efecto rápido. Ahora tenemos lo que es la vía parenteral. La vía parenteral, jóvenes, consiste en la aplicación de medicamentos en los tejidos o líquidos corporales. La administración por estas vías, a diferencia de las otras, es que vamos a manejar sustancias con una cantidad exacta, ¿sí? No podemos pasarnos, jóvenes. Si entramos en vena, por ejemplo, por vía venosa, fármaco inyectado, fármaco que se va a absorber. No hay vuelta. Esta técnica, la vía parenteral, no es una técnica sencilla, tampoco económica, ¿no? Requiere un personal capacitado para la aplicación. Ojo, como ustedes van a ser futuros médicos, entonces van a poder aplicar estas vías y a muchos de ustedes se les va a hacer bastante fácil. Generalmente yo hacía esta práctica con ustedes, ¿no? En la clase práctica, nos sacábamos sangre, todos de parejas, ¿no? Los que gustaban podían administrarse por vía intramuscular, que es a 90 grados, la aguja se agarra como un pequeño dardo, ¿no? Tenemos la vía subcutánea, que es a 45 grados centígrados, y la vía venosa, la intravenosa, que es a 25 grados, y la intradérmica, que es de 10 a 15 grados, ¿no? Esos son los ángulos de administración de los fármacos, que es muy importante saber esta parte. Esperemos que al próximo semestre podamos volver a la clase presencial y podamos hacer una práctica de estas, ¿no? Sería interesante. Ahora, las ventajas de esta vía también tiene desventajas. Una de las ventajas es que es una forma precisa para la administración de los medicamentos, ¿no? Ahora, por esta vía vamos a Soy el único.
Doctora, no se le escucha. No escucho a nadie. Se le fue el Movistar, creo. Se le fue la señal de seguro. Creo que sí. Se fue la doctora. Chicos, esperemos, tal vez tiene problemas de conexión.